Imagina una parrilla de salida donde un Ferrari 296, un Ford Mustang con un enorme V8, un Porsche con un motor boxer y un Lamborghini con un V10 atmosférico están separados por apenas una décima de segundo. En la Fórmula 1 esto es imposible. En los prototipos de competición sería un milagro. Pero en el mundo de los GT3 es la norma de cada domingo. Estos autos corren en las 24 horas de Daytona, en los muros del Bathurst, en el infierno verde de Nürburgring y desde hace muy poco también compiten en las 24 horas de Le Mans. Pero lo más impresionante no es su velocidad punta, ni su carga aerodinámica. Lo realmente fascinante es que la normativa FIA GT3 ha logrado algo que el automovilismo buscó durante décadas, que marcas con filosofías totalmente opuestas puedan competir en igualdad de condiciones. Para entender el presente, tenemos que viajar a un momento de crisis. A principios de los años 2000, las carreras de GTs estaban en una encrucijada peligrosa. Por un lado, tenías los GT1, máquinas espectaculares, pero tan costosas que solo las fábricas podían mantenerlas. Por otro lado, los GT2, que aunque eran más razonables en torno a sus precios, seguían exigiendo presupuestos que alejaban a los equipos privados. Aquí es donde entra en escena un visionario, Stefan Rattel, el fundador de la SRO. Comprendió que el futuro no estaba en que las marcas gastaran millones en equipos oficiales, sino en que las marcas vendieran los autos de carreras a sus clientes, equipos privados. En 2005, la FIA dio luz verde a esta locura llamada GT3. El concepto era revolucionario por su sencillez: crear una clase basada en tres pilares: autos de calle modificados, costos operativos controlados y, sobre todo, el protagonismo estaría en los equipos privados. Pero, ¿qué significa esto realmente en la práctica? A diferencia de la Fórmula 1, donde el objetivo es construir el auto más rápido del planeta sin importar el resto, en GT3 el objetivo sagrado es la homologación. Esto es vital que lo entiendas. Una marca como BMW o Ford no puede simplemente diseñar un prototipo espacial para competencias y ponerle una calcomanía de Mustang o de M4. El reglamento exige que el auto nazca de un chasis de producción real. Esa estructura de metal, el alma del coche que sale de la línea de montaje de Baviera o en Detroit, tiene que ser la misma que podrías comprar en un concesionario. Esta conexión con la realidad es lo que salvó el automovilismo de resistencia. Antes, las marcas fabricaban dos o tres unidades para ganar Le Mans y luego las metían en un museo. Con la llegada del GT3, marcas como Audi con el R8, Porsche con el 911 empezaron a fabricar cientos de unidades. De repente, las carreras se convirtieron en un negocio sostenible. Las fábricas proveen el soporte técnico y las piezas, pero luego son los equipos privados, dueños de sus propios coches, quienes llenan las parrillas en Spa, Monza o en Daytona. Por eso los GT3 son tan cercanos al fan. No son naves espaciales abstractas. Cuando ves un Porsche 911 GT3R atacando los pianos del Nürburgring, estás viendo las mismas líneas del auto que sueñas con tener en tu garaje, pero un poco radicalizado, enganchado y endurecido para sobrevivir a 24 horas de castigo constante. Es la unión perfecta, por ende, entre el marketing para las marcas, el deseo de un entusiasta y la ingeniería de competición más pura que podemos encontrar. Hablemos un poco de las entrañas. Un GT3 es en muchos sentidos un Frankenstein legal. Es una máquina que vive en el limbo entre un coche de producción y un prototipo de carreras puro. Empecemos por su corazón, el motor. Aquí la normativa es fascinante por su flexibilidad. La FIA permite que el motor no sea el mismo del modelo que compras en la calle, siempre que pertenezca a la familia de motores de la marca. Esto crea contrastes brutales. Por ejemplo, el Ferrari 296 GT3 utiliza un motor V6 biturbo a 120 grados, pero a diferencia del modelo de calle, se elimina toda la ayuda híbrida. ¿Por qué? Principalmente por el peso que ésta aumentaría en el coche haciéndolo más lento y además la complejidad añadida que tendría esto para los mecánicos privados. Así que de esta forma logran reducir el peso y aumentar la simplicidad de su motor. Esto también ayuda en las paradas en boxes, donde eliminan básicamente un peso muy grande y se eliminan más componentes que podrían dañarse. En otro extremo tenemos el Mercedes AMG GT3, que sigue fiel a su legendario motor V8 atmosférico de 6.3 litros, un motor que ya no se vende en los coches de calle, pero que es el estándar de oro en la fiabilidad para las carreras de 24 horas. Pero ¿cómo se transmite esta potencia? Aquí entra la transmisión. Olvídate de las cajas automáticas de doble embrague de los deportivos modernos. Todos los GT3 utilizan una caja de cambio secuencial de competición, usualmente de 6 marchas, situada en el eje trasero para equilibrar el peso. El cambio es instantáneo, violento y diseñado para ser reconstruido
en cuestión de minutos si algo falla. Hablemos de algo que la gente suele ignorar, la frenada y el contacto. Aquí no verás brillantes discos de carbono que utilizan las Fórmula 1 o los Hypercars para la resistencia. Los GT3 utilizan discos de acero. A primera vista podríamos pensar que eso es un paso atrás, ¿verdad? Pero en realidad es todo lo contrario. El acero es un material mucho más predecible para el piloto amateur, es mucho más barato de mantener para un equipo privado y lo más importante, su ventaja en la temperatura, la cual la hace que sea mucho más estable durante las frías noches de Spa o las calurosas tardes de Daytona, generando mucha menos fluctuación en la capacidad de frenada que va a tener el piloto disponible. Y si el motor es el corazón, la electrónica es el cerebro. Aquí es donde los GT3 se separan totalmente de cualquier otra categoría de élite. Estos autos tienen ABS de competición y control de tracción multiajustable. En otras categorías esto se considera una ayuda para pilotos novatos, pero en la GT3 es una herramienta de rendimiento extremo. Un piloto profesional puede ajustar el control de tracción curva a curva para gestionar el desgaste de los neumáticos, mientras que el ABS o el sistema antibloqueo de los frenos permite que un piloto bronce, que según la categoría de la FIA es un piloto amateur, pueda frenar a fondo desde 300 km por hora sin bloquear las ruedas y destruir un juego de gomas que cuesta miles de dólares. Finalmente, hablemos un poco de la aerodinámica. A diferencia de los antiguos GTs, un GT3 moderno está cubierto de túneles Venturi, canards en el frontal y un alerón trasero masivo que está estandarizado. No se busca la velocidad punta infinita, se busca que el auto sea una plataforma estable. Un GT3 debe ser predecible, debe generar carga aerodinámica de manera que el piloto sienta confianza para atacar las curvas a alta velocidad, sabiendo que el flujo de aire no se va a interrumpir por una ráfaga de viento lateral. Es esta mezcla de componentes de alta gama mezclada con restricciones inteligentes lo que hace que un GT3 sea probablemente el coche de carreras más equilibrado jamás diseñado. Llegamos al punto más polémico y a la vez más brillante de esta normativa. Si todos los autos son técnicamente distintos, ¿cómo evitamos que un fabricante gaste el triple de dinero y simplemente humille al resto? La respuesta es el BOP, el Balance of Performance. Escucha bien esto. Un GT3 no es tan rápido como podría ser. Es exactamente tan rápido como la FIA y la SRO se lo permiten. El BOP es un sistema de actualización matemática basado en puros datos. Durante las prácticas, cada auto lleva sensores que envían telemetría en tiempo real a los comisarios. Si el algoritmo detecta que el Porsche tiene una ventaja injusta en aceleración o que el Corvette es imbatible en velocidad punta, los comisarios intervendrán. Hay 4 palancas que mueven este tablero de ajedrez. El peso. Se pueden añadir lastres de hasta 50 kilos de plomo al coche. Imagina lo que eso le hace a los frenos o a los neumáticos. La potencia. En motores atmosféricos se utilizan restrictores de aire, literalmente una placa que limita lo que el motor puede respirar. En los turbo, la FIA dicta la curva de presión del soplado para cada rango de revoluciones. La capacidad de combustible ajusta que el tanque para todos tenga que parar en el mismo lapso de tiempo. Y la altura y los alerones, cambiando la aerodinámica para penalizar la velocidad en curva. Esto es un juego de espionaje. Los equipos a veces hacen sandbagging, o sea, esconder su verdadero ritmo para que no les den un mal balance of performance, mientras los ingenieros de la FIA intentan cazarlos. Es frustrante para los puristas, pero esto es lo que permite que 10 marcas crucen la meta en el mismo minuto después de 24 horas de carrera. Pero el balance of performance solo iguala a las máquinas. ¿Qué pasa con los pilotos? Aquí entra el alma del GT3, el sistema de categorización de pilotos. La FIA clasifica a cada corredor según su palmarés y velocidad en 4 niveles: platino, oro, plata y bronce. Los platinos y los oros son los profesionales de élite, pilotos de fábrica que viven por y para el cronómetro. Normalmente están asociados a una marca de coches. Un ejemplo claro de esto puede ser Kevin Estre, un piloto de la fábrica oficial de Porsche, o Alessandro Pierguidi, piloto de la fábrica oficial de Ferrari. Y los platas y los bronces encontramos aquí a jóvenes talentosos o los llamados gentleman drivers, entusiastas con éxito en los negocios que financian al equipo y cumplen su sueño de correr en las ligas mayores. Esa es la clave de series como la GT World Challenge o las clases GTD de la IMSA. El reglamento obliga a mezclar en estas categorías en una carrera Pro-Am. El dueño del equipo debe manejar una cantidad mínimo de tiempo. Es un desafío psicológico brutal. El piloto profesional debe configurar el auto para que sea tan fácil de manejar para su compañero amateur como sea posible sin sacrificar demasiado ritmo. No sirve de nada tener un coche que gane una décima por vuelta si luego el piloto bronce no puede controlarlo y termina en el muro. Aquí no gana el que tiene el piloto más rápido en un punto máximo, sino el equipo que logra que su piloto amateur cometa menos errores y pierda menos tiempo frente a los profesionales. Es una partida de ajedrez humana donde la consistencia vale más que la velocidad pura. Los GT3 es quizás el único deporte en el mundo donde un amateur puede competir de tú a tú con una leyenda de Le Mans.
Para entender cómo ha mutado el ADN de un GT3, no hay mejor ejemplo que mirar el árbol genealógico de Maranello. Ferrari no solo ha estado desde el primer día, sus modelos han definido las eras de gloria de esta normativa. Cada coche es un capítulo de una historia que mezcla la elegancia de la calle con la brutalidad del circuito. Todo empezó con el F430 GT3, homologación GT3 009, en 2007. En aquel entonces el GT3 era un experimento. Aquel F430 era en esencia un coche de calle, con una jaula de seguridad. Pero este auto puso los cimientos ganando el primer título del Campeonato Europeo de GT3. Fue la prueba de que un Ferrari podía ser un guerrero de resistencia sin necesidad de un presupuesto al nivel de la Fórmula 1. Pero en 2011, Ferrari soltó a la bestia que lo cambiaría todo, el legendario 458 Italia GT3. Si el GT3 es hoy una categoría global, es gracias en gran parte a este auto. El 458 no solo era hermoso, era una máquina de guerra infalible. Su motor V8 atmosférico de 4.5 litros gritando a 9000 vueltas por minuto se convirtió en el himno de los circuitos. Conquistó el mundo entero, llegando a tener grandes victorias como las 12 horas de Bathurst en los muros de Australia e inclusive ganando las 24 horas de Spa-Francorchamps 6 veces, demostrando una fiabilidad mecánica que asustó a los alemanes. Fue el coche que hizo que el escudo de Ferrari fuera temido en cada rincón del planeta. Sin embargo, en 2016, la era del turbo obligó a Maranello a reinventarse con el 488 GT3. Aquí la ingeniería se volvió cerebral. El 488 no solo buscaba velocidad, buscaba la eficiencia. Es estadísticamente el Ferrari de carreras más exitoso de la historia, alcanzando la cifra astronómica de más de 500 victorias, desde las 12 horas de Sebring hasta el dominio absoluto en la IMSA y el GT World Challenge. El 488 fue un reloj suizo. Su versión Evo, desde 2022, perfeccionó la aerodinámica para que los neumáticos duraran más que el de sus rivales. Ganar no era una opción, para este coche era la costumbre. Y así llegamos al presente. En 2023 Ferrari debuta su última creación, el 296 GT3. Ferrari rompió con el pasado. Adiós al V8. Bienvenido el V6 biturbo a 120 grados. Este diseño bajó el centro de gravedad a niveles de un prototipo. El 296 ya ha logrado hitos que parecen imposibles. Conquistó el infierno verde en 2023, ganando la general de las 24 horas de Nürburgring, una hazaña que Ferrari no lograba en décadas, derrotando a las marcas locales como Porsche, BMW, Audi en su propia casa. Asimismo, el regreso a Le Mans. Con la nueva categoría LMGT3 del World Endurance Championship, el 296 ha devuelto el escudo de Maranello a la parrilla de las 24 horas más famosas del mundo, demostrando que su tecnología híbrida de calle se traduce en una base de combustión perfecta para la competencia. Desde el F430, que era un coche de entusiastas, hasta el 296, que es una computadora de alta precisión con 600 caballos de fuerza, la evolución de Ferrari en el GT3 es el reflejo de la categoría, una búsqueda incansable por la igualdad perfecta, donde al final del día lo que decide la victoria es el talento puro de frente al volante. Después de entender la técnica, el polémico balance of performance y la gloriosa evolución representada en marcas como Ferrari, queda una pregunta. ¿Dónde podemos ver los GT3 en acción hoy en día? La respuesta es simple, en todas partes. Los GT3 se han convertido en el lenguaje universal del automovilismo. En Estados Unidos, la IMSA es el escenario principal donde los GT3 se dividen en las categorías GT Pro, donde las fábricas envían a sus mejores pilotos para una guerra sin cuartel, y GTD, el corazón Pro-Am de la categoría. Es el único lugar donde verás a un Corvette Z06 pelear puerta a puerta con un Lexus, un Acura o un Ferrari en circuitos legendarios como Sebring o Road Atlanta. Pero el gran terremoto ocurrió en 2024. Tras décadas de usar los costosos y complejos GTE, el Campeonato Mundial de Resistencia, el WEC, finalmente abrió sus puertas a la normativa GT3, bajo el nombre de categoría LMGT3 o Le Mans GT3. Esto cambió la historia. Significa que hoy en día el mismo Ferrari 296 o el mismo Porsche 911 que corre en el campeonato regional de Asia o de Norteamérica puede alinearse en la parrilla de las 24 horas de Le Mans. Esta unificación ha creado una pirámide perfecta. Un equipo privado puede comprar un auto, competir en las European Le Mans Series o en las Asian Le Mans Series, ganarse por mérito propio un lugar en la carrera más grande del mundo. Es literalmente la democratización de la élite. Al final del día, después de analizar cada tornillo y cada restricción del balance of performance, nos damos cuenta de algo. El GT3 no son las categorías más rápidas del planeta, un Fórmula 1 los haría parecer estáticos en una curva, y un Hypercar tiene mucha más tecnología al volante que tres GT3 juntos. Pero la velocidad pura no es lo que llena las gradas de las 24 horas de Spa. Lo que nos atrapa del GT3 es la diversión, es ver un Mustang con un rugido americano persiguiendo a un sofisticado Lamborghini.
es saber que gracias al BOP la carrera no se va a decidir por quien tiene el presupuesto más grande, sino por quien gestiona mejor sus neumáticos, quien comete menos errores en los boxes, qué piloto es capaz de mantener la calma bajo la presión de la noche. La filosofía de los GT3 nos enseña que para que el deporte crezca, a veces hay que poner límites, porque en la igualdad perfecta es donde realmente brilla el factor humano en el automovilismo. Gracias por acompañarme en este viaje técnico y emocional al corazón de los grandes turismos. Si ahora entiendes un poco mejor de por qué ese Ferrari o ese Porsche suenan y corren como lo hacen, dale un buen like al video y suscríbete para que sigamos abriendo el capó de las mejores categorías del mundo. Nos vemos en la próxima carrera y recuerda, en GT3 la perfección no es el ser más rápido, es ser el más equilibrado.